como dice el título. Bueno, mi gente. Pastor Armando Alducín habla de la Iglesia Católica. Ojo, 2,000 likes y vamos a visitar su iglesia. Bueno, parece ser que aquí nuestro amigo Alex se ha picado. Ahora quiere 2000 likes. Si se logra 2000 likes, quiere ir a donde pastorea Armando Alducín para retarlo. Bueno, yo le he dado mi opinión, que la tiene aquí, pero ya sí lo digo desde claro. Armando Alducín es mucho para Alex. Hasta ahora ha ido por los menores, ¿sí? Y por los apóstatas. Él cree que Armando Alducín, ¿sí?, va a ser un pastor cualquiera, ¿no? Armando Alducín no es un pastor cualquiera, es un pastor donde él, cuando se equivoca, lo publica. Yo con esto me equivoqué y pide perdón y rectifica, ¿sí?, y reconoce. Alex no sabe dónde se va a meter. Ahora, eso sí, ¿le concederá Armando una entrevista? Sí. ¿Cuándo? No se sabe. No se sabe, pero sí se la considera seguro. Seguro. Pero es que en el primer comentario lo va a comer, o sea, lo va a derribar, ¿eh? Porque si Alex va con su apología, su teología, todo eso, Armando es teólogo, es profesor teólogo y de los que ha estudiado teología, ¿eh? Y sigue estudiando teología. Habrá habido, o sea, habrá visto algunos vídeos, de Armando, y se creerá que puede con los pastores, o sea, con los varones de Dios. ¿Eh? Se cree que, como dice la palabra de Dios, son muchos los llamados, ¿no?, al arrepentimiento, pero pocos los escogidos. ¿Eh? Y los que somos pocos escogidos, hay unos cuantos que llegan a ser pastores, ¿no? Varones de Dios, pastores. Los que somos pocos escogidos, somos verdaderos varones de Dios. Pero hay entre esos varones de Dios, hay unos escogidos que son pastores que no se les pueden refutar. Armando, Armando Andulfi, es muy que no habla sin el Espíritu Santo. Él siempre habla cuando el Espíritu Santo lo guía. Que en realidad quien habla es el Espíritu Santo. Y yo le dije aquí a Alex de que el mismo Armando, cuando está hablando de parte de Dios, se le ve como, digamos, como un aura, ¿no? Como una luz, como, ay, vamos a ver, como dije, un resplandor, como un resplandor, que los ojos humanos, los ojos carnales, no ven, no son capaces de ver, y menos las cámaras. Eso se ve cara a cara, en persona, en el espíritu. Y voy a pausar un momentito, mi gente. Bueno, ya estoy aquí. Yo no le voy a dar like a su vídeo, para nada, pero lo animo. Que se atreva con Armando Alducín, que se atreva. De momento ha ido por los chicos, por los pequeños, y a algunos apóstatas. Incluso, voy a decir esto, yo le he hecho una pregunta perdón, a Alex Campos, y no me la ha contestado. No me ha vuelto a contestar desde el último comentario. Que se echaba a reír y me decía, ¿y por qué estás aquí? Y tal, bueno. No me ha vuelto a contestar. Una simple pregunta. No ha podido refutarme a mí, que yo no soy Armando Alducín. Yo no soy pastor. Yo soy una oveja.
Sí, predico. Sí, porque todos podemos predicar cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo lo único podemos hablar de teología, por apología y tonterías. Y desarrollar y expresarnos con nuestros pensamientos carnales, ¿no? Pero si yo no soy Armando, Alducin, ni otros pastores varones de Dios, y no es capaz de enfrentarse conmigo, y no digo públicamente porque no me interesa públicamente, porque yo no voy a viajar a ningún lado porque no tengo dinero tampoco, ¿eh? No tengo dinero, no puedo. Y yo mi cara, pues, lo que es en internet y todo eso, no la doy, ni mi identidad, porque aquí hay mucha estafa, y yo he sido dañado con estafas. Pero si no es capaz contra mí, va a ser capaz contra el Ducing. Yo conozco a un pastor varón de Dios, vamos a llamarle, porque parece ser que a los católicos le molesta la palabra pastor. Cuando Dios dice en su palabra, yo os pondré pastores conforme a mi corazón. No dice papas, ni curas, ni monjes, ni nada. Bueno, yo conozco a un pastor que dio una conferencia, esta sí fui, porque estaba yo en una comunidad, una conferencia no grande, pequeñas, y yo aún no, digamos, entre comillas, no era cristiano, ¿no? Estaba en el camino para hacerlo. Aún no estaba yo bien. Pero algo en mí veía algo en esa persona. Un reflejo muy especial. ¿eh? Muy especial. Y el Espíritu Santo estaba indicando que es el mismo Espíritu Santo que se estaba reflejando en ese hombre. Y no es que el hombre cuando hablaba convencía, sino que es el Espíritu Santo quien convence. La convicción viene del Espíritu Santo. Y mientras que la gente no esté convencida por medio del Espíritu Santo, lo que se llama el protestantismo, otras denominaciones van a creer que son herejes. No todos los protestantes son herejes. Sí hay protestantes que usan la palabra de Dios malamente, porque tienen una enseñanza. Yo no sé cómo fue exactamente Martín Lutero, pero Martín Lutero no tenía una idea real a lo que Dios en su voluntad quería. Lo que Martín Lutero deseaba es formar su propia religión, porque Martín Lutero incluso odió, como odió la Iglesia Católica a los judíos, Martín Lutero también lo hizo. Martín Lutero también condenó a los judíos. Entonces, el protestantismo se divide, como se divide la Iglesia Católica. No debemos de juzgar a todos los protestantes, todo eso. Yo reconozco de que dentro del protestantismo hay muchas iglesias protestantes, pero como yo he visto y yo he vivido todo eso, sé cuál es la iglesia de Dios y cuál es la de Satanás. Está la gran ramera, que es el conjunto, o sea, es la madre de todas las rameras, la cual donde después está pues ciertas iglesias, como dentro del protestantismo, pues sus rameras. A lo que íbamos. Armando Alducin es un varón de Dios. Un varón de Dios. Y nadie, aunque lo reten, no lo pueden refutar. Porque es una persona llena de Dios, llena del Espíritu Santo. En él mora el Espíritu Santo. Si se equivoca, es un ser humano, como todo el mundo, como Alex, que se puede equivocar. Bueno, equivocado está siempre, porque él defiende su apología, aparte de la cara de sinvergüenza que tiene. Pero bueno, no lo vamos a juzgar por la apariencia, porque estaría yo contradiciéndome. Pero hasta ahora ha ido. Ha ido. ¿A dónde ha ido? A los que ha podido intentar refutar. Sí, ha refutado a muchos.
y ha dejado en quisquillas a muchos, pero a otros no. Se ha tropezado con muchos, pero cuidado con Armando Anduzi. En general, cuidado con los varones de Dios, que vas a ser apaleado, Alex. La palabra de Dios a mí me humilló y me rompió y me puso en vergüenza espiritual. Me desnudó completamente y me sentí avergonzado de lo que yo en realidad era delante de Dios. Pues Dios te va a mostrar por medio de Aldulci lo que eres. Si no lo llegas a receptar, a ver en realidad que tú estás totalmente ciego, entonces ya ni eres vaso de deshonra. Entonces serías una persona impía que no será salva nunca. Si por medio de esta entrevista Dios no obra en tu vida, amigo, yo si fuera tú cerraría el canal y abriría otro, pues, en el tema del mundano. Porque está claramente de que aquí no va él por el interés de buscar a ver quién tiene la verdad, sino que va por likes. Yo no critico, sino que hablo lo que está pasando con los canales de YouTube supuestos para evangelizar. Un poco frío ahí. Vamos a ver. Desde el 2013. Y tiene casi 30.000 suscriptores. Me gustas. A ver, los me gusta. Visualizaciones casi 3 millones. Que a mí me da igual lo que tenga este hombre. Lo que me hace gracia es el PayPal. Y después esto. Lo único que está buscando es Monix, dinero. Y me gustas, y me esto, mi lo otro. Aquí no se ve. Bueno, después miraré más. Pero ojo, ojo, ojo que el cojo. Sí, ¿qué pasa aquí? Leches. Bueno, vamos a ver. No tengo suscrito en este canal mío, lo tengo en otros canales. Ya me suscribiré. Armando Alducin tiene suscriptores 1.014.000 o 1.140.000. Y lleva años en la palabra de Dios. Visualizaciones 142 millones. Se unió al YouTube en el 2013. Qué casualidad, ¿no? Está la página web de Alducin. La página oficial. Va explicando, esta es su esposa, vídeos, tal. Sí tiene libros explicativos que él no dice que hagamos, o sea, que nos dediquemos a leerlos así y a abandonar la palabra de Dios, ¿no? Estos son libros contra los pensamientos que él tiene, los vende, pero no dice que son libros cristianos, sino que son pensamientos. Sí, usa PayPal para poder cobrar lo que vende. Pero si buscamos en su canal, no tiene, bueno, ya me suscribo y así ya lo tengo. No tiene PayPal, ni unirse, ni nada de eso. Solo suscribirse gratuitamente. Él predica la palabra de Dios y no la vende. Lo que vende son libros
creados por él, con pensamientos de él, y viven que los pone. Él jamás vende la palabra de Dios, ni quiere que le moneticen el canal, porque no aparece ni siquiera donde esté monetizado. Es el mismo canal. Todo lo que pueda él ganar dinero a través de los libros que él escribe, no de la palabra de Dios. Ni le interesa tampoco tener suscriptores y todo eso. Tiene 1,000,000 y pico porque la gente sabe quién es él, no porque lo haya ganado por engaño. Pues nada. Aquí está. Alex, te animo porque una de dos. O vas a seguir en la perdición o por medio de Armando Alducin, Dios te va a cambiar. Dios puede obrar en ti. Y esperemos que cambies. Eso sí, después no vayas a decir que él te maltrató, que te contestó mal o que te dijo mal, ni nada. Pon el vídeo completo, toda la duración de la entrevista, toda. Y si puede ser en directo, no solo una grabación, sino en directo, para que lo veamos. Y ya falla, o sea, ya te refute a ti, pon todo. No hagas la tontería de coger, cambiar las cosas. Toda la verdad, porque queremos ver a ver cómo te destroza. Y no es por maldad, porque cuando la semilla muere, vuelve a salir otra nueva semilla, ya que tú quieras retar. Vamos a poner un poquito lo que Armando dice. Es que Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Espérame tantito, si tú ves en el original, le está diciendo sobre esta roca, y esta roca, dice 1 Pedro capítulo 2, el mismo Pedro que es Jesús. Sí, porque mismamente Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esta roca, o sea, Jesús estaba diciendo, sobre esta roca soy yo, edificaré mi iglesia. Y la historia nos lo corrobora, porque los primeros 300 años desde que se muere Cristo, los primeros 300 años del cristianismo, ¿quién fue el primer papa? Por el amor de Dios. Ya no quiero decir Virgen de los Remedios. Ya me criticaron. ¿Quién fue el primer papa? No, papas en 350 años. Constantino fue el último emperador romano que nombró al primer pontífice, que significa el constructor o el puente entre el cielo y la tierra. Ahí está. La Iglesia Católica fue fundada, como dicen los católicos, fundada, ¿no? Pero Jesús no fundó iglesia alguna, sino que edificó. Pero fue Constantino el Grande quien fundó la Iglesia Católica. Primero dijo, ahora todos sois católicos, cristianos. ¿Por qué? Porque tuvo una revelación, no se sabe de dónde. Miró al cielo y miró una nube en forma de cruz. ¡Hala, venga! Ahora todos sois cristianos. Y Constantino fue el quien formó el papado. Entonces, el Imperio Romano duró la cantidad más 200, 300, 400 años políticamente, y el Imperio Romano llega un momento en que Constantino muere, absorbe el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pasaron 350 años y un emperador romano es el primero que nombra a alguien. Vamos a ver el gesto. Un emperador romano es... Aquí da el gesto que se ríe, como burlándose. La apología y la teología de Alex Apologeta no tiene comparación con la teología que tiene Armando Alducin, porque Armando Alducin investiga,
se hunde él mismo en la lectura, en la investigación, ¿eh? En la investigación y saber, no solo de la palabra de Dios, sino historia, y conoce. Es el primero que nombra a alguien para que el imperio político se dé la voltereta y el imperio romano continúe, como la Biblia lo profetizó, ya no políticamente, sino religiosamente, gobernando a los hombres. Si realmente Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Por el amor de Dios, en 350 años no hubo papado. Y eso Es cierto. Es cierto. Pedro no fue el primer papa, para nada. Y desde ahí hasta la fecha esa que dijo Armando, no hubo nunca papado. Sí hubo obispos, cuidado. En el año 107 se creó la religión que después se llamaría católica. Se organizó con un grupo de romanos y griegos. Y había obispos. Ahí yo no digo que no. Había obispos, claro que sí. Pero ni había cardenales, ni monjas, ni monjes, ni monjinos, ni curas, ni papas. Había obispos. ¿Eh? Nada más que obispos. Que no, el obispo no es el macho de la obispa. te dice la historia, ni siquiera tienes que venir a... Ahí tiene las palabras de este pastor autonombrado, mentiroso, protestante. Ya ves, juzgando, y condenando ya. Nombrado pastor. Él no se autonombró pastor. Para nada. ¿Qué pasa? Que un ministro de Dios debe tener diploma, certificado de un seminario. No. No. Los profetas no fueron a seminarios. Para nada. Y fueron nombrados por Dios. Profetas. Los apóstoles fueron nombrados por Jesús. Directamente, sí. Y no tuvieron diplomas como apóstoles. Los pastores no son nombrados con diploma ni certificados. Es Dios quien nombra pastores, porque lo dice claramente Él en su palabra. Y os pondré pastores conforme a mi corazón. Que muchos se autonombran pastores. Pues claro que sí. Pero que esta gente católica, ya es que es en general, creen de que el pastoreo, o sea, el ministerio pastoral es autonombrado. Pues no. Pues no, mi campeón. Vamos a ver si se autonombraron. Jeremías 3:15. 15 y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y después del 16 al 17. Qué ratón más tonto. 16 Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. 17 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Vale, eso de Jehová aquí es, dice el Señor. Me ha parecido esta parte de esta Biblia, Reina Valera, que ha sido ratificada. Y la Reina Valera que no es ratificada pone, dice el Señor tu Dios, o dice el Señor, siempre. No dice Jehová, Comento de que Jehová no es el nombre de Dios, tampoco es Yahvé. El nombre de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme Él dijo a Moisés, es el yo soy, el que soy. Cuando le dice también, diles que a los hijos de Israel que el yo soy dice.
No dice Jehová, ni Yahvé, ni nada de eso. Os pondré, ¿eh? Y os daré, os pondré, ¿eh? Pastores según mi corazón. O sea, podemos ir incluso a cualquier Biblia, y siempre dice lo mismo. Os daré, os pondré, pastores conforme a mi corazón. Yo ya estaba comentando de que el pastoreo sería para el hombre, para los varones, y que habría pastores. Dios, el hombre no se autonombra así porque sí, Este hombre no se autonombró, porque sea protestante, no se autonombró. Sí que hay, como Carluna, hay un montón de ellos que se autonombraron, y hombres que ni siquiera son cristianos, se autonombran pastores para engañar. Sí, hay. Pero ¿por qué juzgamos de esa forma, condenando a todos por igual? Ahora yo cojo, digo, bueno, pues todos los católicos son unos mentirosos, unos autonombrados, todos. No, hay católicos, hay gente católica, pocas, que no tienen esa maldad. Pero esta clase de católicos ya culpan. ¿Por qué? Porque apareció el protestantismo que nace dentro del catolicismo. Y porque Martín Lutero quiso llevar una religión a su manera, no todos los protestantes son así. Y yo no es que defienda el protestantismo, porque Cristo no hizo ninguna iglesia protestante, menos una iglesia católica, que es una institución política religiosa. Cristo no metió en la iglesia a la política ni al ejército, cosa que la iglesia católica tiene un ejército militar. Repito, la Inquisición y las cruzadas. Eso ya avisa claramente el pecado y la sinagoga de Satanás. Vamos a ver. Ustedes ya lo escucharon, se fue por 2 puntos. El primero, obviamente, el primado de San Pedro, que supuestamente y según él no existió en las escrituras, porque Jesucristo dijo, soy yo. Es algo que me da... No, él no dijo que San Pedro no existiera. Jesús, cuando se refirió a soy yo, es que Cristo es la roca, es la piedra donde edificó su iglesia, no en Pedro. Eso es lo que quiso. Pero claro, la psicología funciona en el catolicismo. Entonces, con la psicología, la apología, toda esa tontería, intentan confundir. Armando no dijo de que Pedro o San Pedro no existiera. Sí existe. Y él sabe que existe. Dicen la verdad, hermano, porque el texto es tan simple, tan sencillo, no hay que buscarle 5 pies al gato, pero ellos le buscan 6. Ahorita le voy a explicar por qué. Y el punto número 2 tocó sobre la historia. Vamos por partes. Primero, Quiere sobrepasarse sobre la teología de historia en Armando Alducin. Claro, Alex va a hablar de lo que la misma iglesia, o sea, lo que el catolicismo enseña. Cuestión a la historia desde Cristo hasta la iglesia católica. De que sí hubo papas, de que fulano de tal y tal, y lo de siempre. Típico. ¿Por qué la iglesia católica ahora está metiendo mano? Me refiero a la iglesia católica al catolicismo, a los líderes. Están metiendo mano dentro del internet para que quiten muchas historias. Antes había documentos. Y la historia de conforme pues la Inquisición fue derrotada por Francia, y de cómo había documentos secretos donde se confesaban los delitos que hacían. ¿Cómo no aparece ahora? Como si yo subo un documento de esos que está en la web o en la darknet, lo subo aquí, me anulan no solamente el vídeo o los documentos, sino hasta el canal. Porque el papado, que es la misma élite, no le interesa que se sepa la verdad. Porque si se sabe la verdad, lo que es el catolicismo quiebra, se hunde. El poder del catolicismo
el poder del Vaticano es derrotado. Y sin poder no pueden manipular. La escritura. Miren, el texto que él citó es el tan famoso texto de Mateo, capítulo 16, 16, versículo, ¿cuál? versículo 18. Siempre veo uno consultar. Bien. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, B, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya. Sobre esta roca o sobre esta piedra, da lo mismo como se ponga. La roca, la piedra es Cristo, y punto. Está claramente que aquí lo que dice Jesús. Y yo también te digo, que tú eres Pedro. Pedro, en el versículo 17, confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso Jesús a Cefas le cambió el nombre de Pedro. Y no quiso decir, tú ahora eres Pedro y tú eres la roca, no. La roca o la piedra es Jesús, y siempre la palabra de Dios nos enseña que ¿quién es la roca? Dios. Mi roca, mi refugio, mi fortaleza. ¿Quién es? Dios. ¿Y Dios quién es? Jesús. ¿Y Jesús quién es? Dios. En sí mismo, no en Pedro, en sí mismo edificó su iglesia. Y nada, o sea, la oscuridad no podrá contra la iglesia de Cristo. Vamos al versículo 17. Ahora, es verdad que no lo vi. Vamos allá. Vamos a poner el 17. Bueno, del 16 al 17. No, chacho. 116 no. 17, vamos a ver. Bueno, me pone el 17. Escuchar la confesión, ¿no? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ver si parece el 16. 16. Bien. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión de Pedro hacia Dios, hacia Jesús, diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Y después Jesús le respondió que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el mismo Espíritu Santo. Y después dice en el 18, y también te digo que tú eres Pedro. Ahí le cambia el nombre. ¿Por qué motivo? No sé. Y sobre esta roca. No dice y sobre ti. No dice y sobre ti. Porque Pedro significa piedra. En latín significa piedra pequeña. Y Pedro no es la roca, ni es la piedra eterna. Cristo es la piedra, es la roca eterna. Jesús jamás edificó en ningún ser humano, en ningún mortal, su iglesia. Pedro fue un humano mortal con pecado, porque nació del pecado. La roca o la piedra que edificó Jesús su iglesia es una roca o piedra eterna, sin pecado. Pedro nació del pecado, o sea, nació pecador. La roca o la piedra debería ser pura, santa,
sin pecado, y ese es Jesús. Y Jesús siempre dijo en sí mismo, y sobre esta roca, esta, no sobre aquella o sobre ti, sino sobre esta piedra, sobre esta roca. El católico está mal enseñado, mal adoctrinado, engañado totalmente. Le hicieron creer de que el papado lo fundó Dios, lo creó de Cristo. No, no. Cristo no dio la autoridad de ser papa o de ser padre de la iglesia a nadie, porque padre solo tenemos uno que está en el cielo, y es el Padre, que es la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo no dejó cabeza alguna en la iglesia, solo es Cristo la cabeza. ¿Dejó representantes? Sí, gente que habla la palabra de Dios, que cuida a las ovejas, que las pastorea, pero no papa, no estar por encima de. Ya lo he dicho muchas veces, pero siguen insistiendo. Y pues quiere luchar en contra de varones de Dios, que son varones de Dios de verdad. Y se va a llevar, contra más alto suba, el porrazo va a ser chico, no veas. Contra más alto, más grande va a ser el porrazo. Lo voy a leer. Sí, pongan atención, por favor. Porque es un texto que está muy simple, muy sencillo. Y dice, si yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca... Ahí está, es que mismamente él lee, y sobre esta roca, no dice ya sobre esta piedra, ¿no? Sobre esta roca. Si buscamos el latín antiguo, miramos lo que significa en realidad Pedro. Sí, significa piedra, pero significa piedra pequeña, como Petra. Yo no sé latín, pero busco. Ahora, el latín moderno fue cambiado. El latín antiguo fue cambiado por el moderno. Y quitaron lo de piedra, digo, lo de piedra pequeña. Solo han dejado piedra. ¿Para qué? Para que la gente cuando lean el latín diga, bueno, pues sí, aquí dice piedra. Pero no han leído piedra pequeña. Que busquen en el latín antiguo. Donde dice piedra pequeña. Yo puedo coger aquí. Perdón. El Google. Lo ponemos así. Latín. Latín. Serbio latín. ¿Qué pasa? Pedro no me dice nada, porque el latín, ¿lo veis? Lo traduce y Pedro. Ahora decimos jolín. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver. Pedro. Bueno, vamos a ver lo que pone aquí. Que ya lo acabo de ver. Pedro es un nombre propio masculino español y portugués que proviene del nombre Petrus, que significa piedra. Pedro es un nombre muy común, sobre todo en España e Iberoamérica. El nombre latino es cognado del nombre griego, que también significa piedra. Le han quitado lo de piedra pequeña. ¿Y ahora qué le pasa? Que hay que buscar. Hay que buscar. Y por mucho que busques, el latín antiguo lo han hecho desaparecer. Porque vuelvo a lo mismo, piedra. Pero, igual que aquí. Escuchad. Bien. Al español y otras lenguas romances llegó del latín tardiotrus, con el significado de piedra, firme como una roca, según Cristo, porque es el fundamento o cimiento de la Iglesia. Lo que ha hecho el catolicismo para poner a Pedro como el primer papa. Porque claro, cuando vamos al latín antiguo, encontraremos
piedra pequeña. Y eso, a lo que es el catolicismo, al Vaticano no le ha interesado. Pues está metiendo mucha mano. En vez de hacer tonterías, el Alex puede meterse en la DiWeb, en la Darknet, y buscar ahí. Le costará mucho porque es un sitio que no se encuentra las cosas así porque sí. Significa roca, mentira. La palabra de Dios, la roca, es Cristo, es Dios. La piedra es Cristo, es Dios. Ya lo dice aquí. Bien. Salmos. Salmos 78, 35. Se acordaban de que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor. Ya Pedro no puede ser la roca. Porque si decimos que Pedro es la roca donde Cristo edificó su iglesia, ya estamos diciendo que Pedro es Cristo, que Pedro es Dios. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Génesis 49, 24. Allí, de allí es el pastor, la roca de Israel. Se refiere a Cristo. Para que lo leáis bien. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Deuteronomios, la roca de Israel, Cristo, Dios. Deuteronomios 32, 15. Pero Jesús no engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado, y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo, y menospreció a la roca de su salvación. La roca de su salvación, ¿quién es? Cristo, no es Pedro. Pedro no es la piedra, Pedro no es la roca donde edificó Cristo la iglesia. Segunda Samuel 23, 3. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. La roca de Israel, Cristo, Dios, no Pedro, ni ningún mortal, claro. Salmos 42, 9. Adiós, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Mi roca, Dios, Jesús, no Pedro. Isaías 30, 29. Tendréis cánticos como en la noche en que celebráis la fiesta, y alegría de corazón como cuando uno marcha al son de la flauta, para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. A la roca de Israel, ¿quién? Jesús, Dios. Y me está picando la nariz con la alergia. Habacuc 1, 12. No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío. No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. La roca, Jesús, Dios. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Todo a Dios, todo a Cristo. No hay ningún mortal que sea la roca. Estoy buscando aquí, vamos a ver. Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Sí, la piedra angular, donde soporta la iglesia. Cristo, la piedra de la roca, Jesús. Y todo así. No como dice Alex. Es que aquí dice, claramente lo dice, no. Aquí claramente dice que Jesús es la roca, es la piedra, no Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro.
Porque Pedro significa piedra, que significa piedra pequeña, no está diciendo que sea la roca, la piedra que es donde Jesús edificó la iglesia. Edificaré mi iglesia. Sí, en Cristo, en sí mismo, no en Pedro. Perdón, pero no lo puedo evitar. Aquí hay un detalle muy importante, tómelo en cuenta. Recuerde que él no se llamaba Pedro, él se llamaba originalmente Simón. Ya, claramente eso es cierto. ¿Eh? Claramente sí es cierto. Y Jesús le cambió el nombre porque Cefas, que es Pedro, confesó de que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Cristo. Simplemente por eso. Porque lo llamase Pedro no quería decir, ni quiere decir que Pedro fuese la roca de la iglesia. Ni que Jesús edificaría en Pedro su iglesia. Lo que pasa es que la lógica, no es que como lógicamente Pedro significa piedra, pues ya Cristo edificó en Pedro la iglesia. Mentira, mentira. Ya vuelvo a repetir, la roca o la piedra que debe sostener la iglesia de Cristo es, o sea, debe ser siempre y es perpetua, sin pecado, eterna. Y Pedro murió. Pedro era un pecador. Cristo jamás edificó en un ser humano su iglesia, sino en él, en sí mismo, en Cristo, que él es eterno. ¿Y dónde se edificó su iglesia? Eso sí, Pedro, como pertenece a los 12 apóstoles, es, a ver cómo lo explico, pertenece a una de las 12 puertas eso ahora no me acuerdo cómo decirlo. El único, porque Pedro estará sentado en uno de los 12 tronos para juzgar a Israel. Es que ni siquiera va a juzgar a los gentiles, sino a Israel. A las 12 tribus de Israel. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42, Jesucristo le cambia el nombre, le da una esencia al apóstol. Jesucristo le... Pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo... Juan 1, versículo 42. 42. Olé. Bien. Juan 1:42. Lo vamos a leer. 42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro, ve. Cefas. No es que le haya cambiado el nombre, sino que le llamó, será llamado Cefas. No le cambió el nombre a Pedro, sino que Cefas significa Pedro. Concho, bueno. Vamos a hacer así sin Biblia. Lo pone todo bíblico. Pero quiere decir Pedro. ¿Y qué? Pero porque le puso Cefas, hay gente católica que dice, no, es que le cambió el nombre de Pedro. Significa Pedro, pero no está diciendo que Jesús edificare su iglesia en Pedro. Por eso eso no es lógico. Vamos al 41, a ver el por qué. Juan 1:41. 41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías,
que traducido es el Cristo. Simón ya se sabe quién es, ¿no? O sea que Pedro encontró a Cristo. Lo encontró, reconoció a Cristo como... Espera que no me líe yo ahora. 42, vamos a ir al 43. Como el Hijo de Dios. Vamos a ver, 43. 43. Aquí fue cuando el llamado... 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. No indica nada de eso, de que Pedro sea la roca o la piedra. Sigamos. Cristo le cambia el nombre. Vamos a ver otra vez. Cambiar el nombre a una persona no le digna ser la roca, la piedra donde edificó Cristo su iglesia. Es un ser humano, un mortal no puede ser la roca o la piedra, porque la roca o la piedra tiene que ser eterna, sin pecado, limpia, pura. Pedro era un mortal, vino del pecado, o sea, nació del pecado, nació con pecado, como todo ser humano. Otra de las cosas que invalida de que Pedro sea el primer papa es que Jesús dijo claramente, no llaméis padre a nadie aquí en la tierra. Esto lo violan los católicos. Vamos a leer Mateo 23:9. Esto cuando el catolicismo acepta el papado, está llamando mentiroso a Cristo o desobedeciendo. 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. También el versículo chachó. El versículo 10. 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así es. El 11. 11. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Así, cosa que el Papa no se hace siervo de los demás, sino que se hace autoridad por encima de. 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es. Así que ni Cristo edificó su iglesia en Pedro, ni Pedro es el primer papa, porque Dios no permite, está permitiendo que haya en la iglesia católica un papado, pero en la voluntad de Dios no hay padre en la tierra que no sea Dios, ya que lo tenemos en el cielo. Esto refuta también lo que el catolicismo enseña, de que Pedro fuese el primer papa, lo cual que el papado es antibíblico. Solo tenemos un padre que está en los cielos. Tenemos solo una roca o piedra que es Cristo, no Pedro. Le da una esencia al apóstol, piedra o roca, y por eso... Mentira, Alex, mentira. No le da de esencia de piedra o roca, porque Pedro fue mortal, Pedro fue pecador, como tú, como yo, como todos los que hemos nacido, pecadores. Y vuelvo a repetir, la roca o la piedra donde Cristo edificó su iglesia es Cristo. ¿Por qué? Porque la roca o piedra, y vuelvo a repetir, debe de ser pura, santa, sin pecado, no haber conocido pecado. Debe ser eterna, roca eterna, piedra eterna, para siempre. Pedro murió y una roca que desaparece no sustituye la otra esa, no hay sustitución. Una vez que muere se acabó.
se hubiera hundido la iglesia. Porque la roca Pedro o la roca Pedro o la piedra Pedro murió, se destruyó. Lo llama Cefas, una manera neutral de llamarlo piedra o roca. Estás muy equivocado. Yo también te digo que tú eres Pedro. Hay un propósito, hay un fin. Aún cuando dicen los protestantes, simplemente era un apodo, simplemente era un alias. Aún Era un alias, un nombre que Cristo le puso, claramente. Un alias, un nombre. Como mi mamá y mi papá pues me pusieron un nombre, como si me llegan. O sea que ahora todos los Pedros son roca, son piedra. Yo tengo un vecino aquí que se llama Pedro, por lo de oye, roca, piedra. Ya está. aún así, toda esa gente que les ponen un apodo, un alias, es con un fin, es porque tiene un sentido. No nada más se lo ponen por poner, así que aún así quedan refutados. Los Qué guay, ¿no? Ay, así todas quedan refutadas, ¿no? Solo se añaden a unos versículos, pero no lo explican. No lo explican, no sabe que la roca, desde el principio hasta el fin de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la roca, la piedra es Cristo, es Dios. No Pedro, ni ningún mortal. Bíblicamente es Dios, es Cristo. Eso no lo quieren enseñar, ni lo quieren mirar. Quieren enseñar una apología, bueno, la apología es moderna, una filosofía pagana, una religiosidad pagana, pensamientos de hombre, porque eso, explicado como lo está haciendo Alex, no viene de Dios, no viene del Espíritu Santo. No reconoce que la verdadera roca, la verdadera piedra donde se edificó la iglesia de Cristo, debe de ser y es pura, santa, sin pecado, eterna. Y no reconocen o no quieren reconocer que Pedro no era eterno, que Pedro no era puro, ni era sin pecado, sino que nació con pecado. Y Cristo no edifica su iglesia donde nació Pedro con pecado. Una roca o piedra con pecado, jamás. Una roca o piedra sucia jamás se edificará. Hay que limpiarla, ¿no? protestantes cuando dicen, era un sobrenombre nada más, era un apodo. Aún así, señores, hay un fin, hay un propósito, y el propósito es edificar. O sea, el propósito es que Jesús edificó su iglesia en sí mismo, en la roca, en la piedra, pura, santa, sin pecado y eterna, que es Cristo, no Pedro. Ese es el propósito, de edificar la iglesia donde la iglesia no se quiebra, no rompe, no se destruye. Por eso el Hades no puede prevalecer contra ella. Si Jesús edificare la iglesia en Pedro, la iglesia hubiera sido derrotada por Satanás. Por eso la iglesia católica no avanza nada más que en personal, en gente, no espiritual. Por eso la iglesia católica necesitó de un ejército, necesitó de las cruzadas, necesitó de la Inquisición para incrementar sus creyentes, forzando a la gente a creer a base de amenazas de muerte, porque como tenían una referencia de Pedro, pero que Pedro no era, porque o sea, los líderes católicos saben que Pedro no es la roca, no es la piedra, y necesitaban pues algo para hacer, y como la gente no creía, pues iban con la Inquisición y las cruzadas. A día de hoy tienen una nueva Inquisición, más moderna, más callada, que es excomulgar a todo el que no obedezca. Y como la gente no conoce la verdad, pues tienen miedo de eso. ¡Ay, que me quitan la salvación! La salvación no te la quita nadie. Temamos a Dios, no a los hombres, que los hombres solo matan el cuerpo, pero Dios manda el alma al infierno. El propósito de Cristo es poner una piedra que no le va a quitar el puesto a él, porque él es el dueño, él es el fundador,
Él es el constructor en esta metáfora. Ya está la metáfora, con metáforas y todo eso. Que no hay metáfora ninguna. Cristo es la roca, es la piedra eterna, pura, santa, sin pecado. Pedro era pecador, no era puro, porque durante su caminar falló muchísimo. Y la roca, la piedra, alguien que sea la cabeza de la iglesia no tiene, o sea, está obligado a no pecar, a no caer. Tiene la obligación de ser infalible, como es Cristo. Pedro no era infalible y el Papa tampoco. Por eso, él va a colocar esta piedra y sobre esta roca edificaré. Ahí es el contrario, por eso él colocará esta piedra. Mi iglesia. Pero algo que me llama la atención a mí es que los protestantes tienen que hacer circo, maroma y teatro para poder darle vuelta a este pasaje y engañan obviamente a los que no conocen de Biblia. Ya quizá conoce de Biblia. Él podrá haber leído la Biblia de arriba abajo, me podrá a mí dar 1000 vueltas en recitar los versículos, pero no puede interpretarlos. Con la teología y con la filosofía, con la apología, inventan cosas. Porque no tienen otra manera. Al no tener el Espíritu Santo buscan en la teología y en la apología, en la filosofía y en la lógica, porque Jesús le cambió el nombre a Cefas, que significa Pedro, y ya que Pedro significa piedra pequeña, ya ellos por la lógica es que Cristo edificó en Pedro la iglesia. Ellos van con la apología y todo eso. Y la lógica, ¿de dónde entra frío? Un airecito por aquí. Y le dicen, soy yo. Jesucristo dijo, soy yo. Ahí se enredó totalmente el pastor. ¿Que se enredó ahí? Bueno, sí. No digo que no. Pero aquí dice, y sobre esta. No dice, sobre ti. No. Sobre esta roca, esta piedra. Se refiere a sí mismo, a Cristo. ¿Queréis hablar sobre la lógica? O sea, en lógica. Por lógica, hablando en la lógica y en el razonamiento, la palabra de Dios dice que la roca, que la piedra es Cristo. Y que debe de ser pura, debe ser santa, debe ser limpia, sin pecado, eterna, la roca eterna. Me vuelve a salir todo lo de antes, pero bueno. Aquí habla claramente. Cristo es la roca eterna, es la piedra eterna. En Isaías también 26:4 lo dice claramente. Confías en el Señor para siempre, porque Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Es Cristo, la roca eterna. Cristo es la piedra eterna. Si no hay una piedra eterna, Cristo no edificó jamás su iglesia en Pedro. Vamos por la lógica. Y por la lógica se te refuta, Alex. Por la lógica se te refuta. Y es que esta lógica que te he dicho yo es bíblica, no es apología, ni es filosofía, ni es teología, ni nada de eso. Es lógica bíblica. Por lógica, la piedra, ¿de quién habla que la Biblia una roca eterna? Una roca perpetua. Cristo. ¿Soy yo eso dónde aparece en la Biblia? A ver, díganme, ¿dónde aparece? ¿Lo qué? ¿Soy yo eso dónde? Eso no aparece de que soy yo. Bueno, no aparece en ningún lado de la Biblia. Se ha trabucado. Porque aunque sea un varón de Dios, un varón de Dios lleno del Espíritu Santo, también se equivoca. Ahora este hombre se hazañe ahora de que él se equivocó ahí
se trabucó, como me suelo yo también trabucar un poco, ¿eh? Ya, Sazaña ahí. No, sí, mal dicho, porque se lió, en vez de decir pues esto lo otro, dijo, no, no, es que yo soy la roca. Sí, de acuerdo, ahí se trabucó, pero claramente está dándote una lección y te va a dar una buena lección. No está diciendo que Pedro es la roca, sino que Jesús es la roca. Es que se fijan en pequeños detalles, que está bien que se fijen para corregir un poco. Oye, ¿qué tal? Tú has dicho eso y no viene la Biblia. De acuerdo, corregir ese detalle está bien, pero no para llevarlo a lo que ellos quieren. Para decir, no, no, que Pedro es la roca. No aparece en la Biblia. A ver, díganme, ¿dónde aparece esa frase en la Biblia? Soy yo. Y mucho menos aparece la mano que agarró Armando y dice, y sobre. Bueno, ahora sobre la mano de que hermano dice, soy yo. De acuerdo. Se erró ahí un poco, ¿eh? Porque es humano, ¿eh? Y le apareció un poco la carne, sí, al decir que Cristo decía que soy yo. No, no. Pero es que claramente Cristo, si lo vemos espiritualmente, y sobre esta piedra o esta roca se refiere a sí mismo, a Cristo, no se refiere a Pedro. ¿Eh? Que a mí me gusta que me corrijan cuando yo me erro un poco al explicarme, pues me erro, porque a veces me guío un poquito por la carne, ¿eh? Y el Espíritu Santo después me dice, cuidado, ¿eh? Por eso a veces en mis comentarios pido perdón cuando me equivoco o digo algo que no es lógico. Esa, soy yo. Si lo vieron, regresen el video. Él agarra su mano y tiene la necesidad de hacer esto para forzar el texto bíblico, pero No, no es forzar el texto bíblico. Y si buscamos el vídeo de este hombre, seguramente que pide perdón al decir lo de soy yo. Seguro. ¿Y dónde narices me entra este fresquito? Por la ventana. Es que ha bajado las temperaturas. Vamos a ver. Tico, está 1 grado menos. eso es una añadidura. Eso no está en la Biblia. Ya con la añadidura, perdón. Sí, de acuerdo. Él se expresó de esa forma. Y bueno, de acuerdo. ¿De cuántas añadiduras hacéis vosotros? O cuántos cambios en la Biblia, en los comentarios que añadís por todos lados, que Pedro es el primer papa, ya es una añadidura, cuando en realidad el versículo completo no está diciendo, y si seguimos más adelante, no dice que Pedro es el papa, o el primer papa, ¿eh? Y si buscamos la historia, Pedro no es el mismo papa. Claramente, a partir del año 500 después de Cristo, aparece el primer papa, no fue Pedro. Porque cuando en el año 107 después de Cristo no había papas, había obispos. Vamos a buscarlo, a ver, esperemos que no haya desaparecido. Historia. Aquí pone DC. No. ¿Ves? Es que ya ni Constantino y el nacimiento de la Iglesia Católica. Tengo que buscarlo con más calma porque las cosas no se pueden hacer tan rápido. Pues está 326, no solo en 325. Es que ni en el 325 había papa, sino más adelante. Fíjate tú. la Biblia es clara. Y yo te digo, tú eres Pedro, roca. Y sobre esta roca Qué mentira.
Mentira, que Jesús no le dijo a Pedro que sería la roca de la iglesia. Edificaré mi iglesia. Esta mano no existe. Esta mano la colocan testigos de Jehová. Ya platiqué con ellos, también tienen la necesidad de agarrar esta mano. Este pastor también tiene la necesidad de agarrar la mano. Y todavía añadirle, soy yo, eso no me aparece. Que yo sepa, hasta hoy, los testigos de Jehová me parece que no creían en el Hijo de Dios. Ahora, vamos a suponer que este texto no existiera. Imagínese usted que no existiera, quítelo. Ellos no se cansarían de decirnos, Alex, dame un texto bíblico, católicos del mundo entero. Denme un texto bíblico donde diga que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O otro texto, otro verso, que diga, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Si este texto no existiera en la Biblia, entonces la Iglesia católica estaría refutada totalmente en cuestión de que Cristo hubiera edificado en Pedro su iglesia. Si este texto no hubiera existido, que la Iglesia católica no hubiera dicho Cristo edificó su iglesia en Pedro. Ellos mismos se refutan. Porque si no hubiera este texto, no podrían decir, no, es que Pedro es el primer papa porque Jesús edificó su iglesia en Pedro. Estarían refutándose a sí mismos. Y ahí sí es con Pedro. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso les digo, si no existieran estos textos bíblicos, ellos anduvieran buscándolo y dijeran, aunque sea dame uno, donde diga que a él le darán las llaves del reino de los cielos. Sí, las llaves del reino de los cielos se refiere a los dones espirituales que se le dio a Pedro. A Pedro se le dio más dones espirituales. Pedro podía sanar hasta con su propia sombra. Pedro podía hacer y deshacer en muchas cosas, no en todo. Pedro, cuando llegue el juicio, él estará sentado en uno de los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Porque los 12 apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel, juzgarán a Israel. El juicio será primero en la casa de Israel. Pedro hacía milagros. Además, ahora vamos a hacer esto, ya que tanto hablan, porque también están los milagros y todo eso de protestantes que no hay en realidad, son falsos. Pedro sanaba hasta con su propia sombra, ponía la mano en una persona, la sanaba. Ya con eso, que el Alex me dé a ver si el Papa o el papado hasta hoy día resucitaba muertos, o hacía milagros, o curaba, sanaba a gente solamente con sus sombras. Porque eso es uno de los poderes que Dios le otorgó a Pedro. Por eso lo de las llaves del cielo. ¿Algún papa tiene ese poder? Hasta hoy día. Que me dé evidencias. ¿Qué papa, sin ser Pedro, qué papa pudo hacer milagros, sanar solamente con su sombra a alguien durante todos estos siglos? Y si el mismo Papa Francisco ha sido capaz de sanar o resucitar a un muerto o echar a un demonio. Porque hasta hoy día no ha habido ese caso. Sí dicen que hubo sacerdotes que sacaban demonios. Pero bueno, entre comillas, porque ya sabemos que el juego con Satanás es demasiado grande. Así que Alex, dime un papa que haya hecho los mismos milagros que Pedro, que haya sanado simplemente con su sombra, o que haya resucitado muertos. Porque Pedro, cuando estaba se iba de viaje, estuvo hablando con gente, o sea, predicando el evangelio, y un muchacho estaba escuchando, pero se quedó dormido y cayó desde el segundo piso.
Pedro bajó corriendo, se echó sobre él y el muchacho resucitó. Y si Pedro fue el primer papa, a ver qué primer papa, a ver qué papa hasta hoy ha resucitado algún muerto que haya podido. Con esto te refuto porque no hay ni uno. No hay ni uno. Es que vosotros mismos dais que mentís. Dais a ver que mentís. Os refutáis. Ahora dicho. Aunque sea un texto bíblico, no 5, no 6, uno. Si no existiera, pero como existe, pues a ellos no les conviene. Ahora, imagínense otra cosa, que el texto más adelante dijera, y a ti, Pablo, Juan, Santiago, te doy las llaves del reino de los cielos. Alguno de los tres, imagínense. Dijeran ellos, miren, no fue Pedro, porque en versículos más adelante dice, a ti, Santiago, te doy las llaves del... Da lo mismo a quien se le dé, da lo mismo. No nos justifiquemos. Ya sea a Pedro, a cualquier apóstol que le diese las llaves del, aunque digamos que fuera a los 12. Ni dentro ni fuera del catolicismo se han hecho esos milagros que hicieron los apóstoles. Pedro hizo milagros, Pablo también hizo milagros, y a día de hoy no hay esos milagros. Desde que murieron los apóstoles en adelante no ha habido esos milagros. Nadie ha resucitado muertos. Y si alguien ha resucitado muertos, a través del satanismo, porque hay resurrecciones de los muertos, pero por medio del satanismo. Jugando con los demonios. Es lo mismo. Se te puede refutar, muchacho. A día de hoy, desde la muerte de los apóstoles, hasta hoy día, no hay milagros como esos. Solo se le dio a Pedro ese poder de sanación. Bueno, el apóstol Pablo también hacía milagros. Pero Pedro podía sanar con su propia sombra y resucitaba muertos. A ver qué papa, desde que empezó supuestamente el primer papado hasta hoy día, qué papa ha podido hacer eso. Ninguno. Es que yo ya te lo digo así claramente. Ni uno. Ni uno. Y no hablo solo de las farsas del catolicismo, sino de las farsas de los falsos milagros que hay fuera del catolicismo. Cuidado, que hay muchísimos. A día de hoy no hay ese poder, porque solo fue dado a algunos apóstoles. Reino, se dan cuenta, católicos están equivocados. Por eso les digo, engañan a los que no saben. Y el dar la llave del reino es dar una autoridad para juzgar. Por eso ellos tienen un trono cada uno para cuando llegue el juicio. Ellos podían hacer y deshacer, porque tienen un poder especial. Pero a día de hoy eso no lo tenemos nadie. Pero afortunadamente, gracias a Dios, está registrado este texto bíblico. Y yo también te digo que tú eres Pedro, roca, y sobre esta roca edificaré. Antes decían piedra, ahora van a la roca. Pedro de siempre significó piedra pequeña. Petro es piedra pequeña. ¿Cómo quieren engañar? ¿Por qué no buscan la traducción del latín al español? O del latín al griego, como quieran. Del verdadero latín antiguo, para demostrar de que Pedro es piedra pequeña. No roca ni piedra, sino piedra pequeña. No lo quieren demostrar porque saben de sobra de que si vamos al latín antiguo, les derrumbamos eso de que Jesús edificó en Pedro su iglesia. Y lo voy a buscar, no ahora, claro, porque eso tiene su tiempo. Porque hay que buscar el latín antiguo. El latín que vemos hoy en día es el latín moderno. El latín moderno, contemporáneo, como que clásico.
Uy, aquí estás. Latín contemporáneo, latín reciente o latín vivo son distintas apelaciones para designar la utilización actual, oral y escrita, del idioma latín, siguiendo el modelo gramatical y la pronunciación del latín clásico. Neolatín. Que está desde tal a tal. Bueno. Ahora, vamos a ver. El latín es una lengua itálica perteneciente al subgrupo latino-falisco, y a su vez a la familia de las lenguas indoeuropeas, que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media y la Edad Moderna, llegando hasta la Edad Contemporánea, pues se mantuvo como lengua científica hasta el siglo XIX. Wikipedia S. Vale. La antigua Roma. El latín de la antigua Roma ya no se habla. O sea, no se habla. Yo creo que se habla, pero menos todavía. Voy a ponerme en contacto con un italiano bastante mayor que me dé las traducciones del latín antiguo. En cuestión a Pedro, a ver. Y ya veréis cómo Pedro significa piedra pequeña. Que ahora es difícil encontrarlo porque encontraré la traducción y la encontré una vez. Y ponía piedras pequeñas. Seguimos. Mi iglesia. Y no hay necesidad de poner extras, ni la mano, ni soy yo, tampoco eso. Y volvemos a repetir, tienes razón, él pues erró ahí. Pero es que la manía, pues Pedro significa piedra pequeña. Y vosotros que defendéis al sistema católico no queréis buscar la verdad, ni lo demostráis. Pues sí, significa piedra pequeña, porque entonces esto se refuta de que Pedro es la roca. Porque es una risa. Simplemente son vueltas y vueltas para no aceptar. Un poquito más. Porque aceptan convierten a los católicos. Simplemente. Esto ya. Termino. Así que felicidades, ya pronto se convierten a los católicos. Esto ya no es de la iglesia de Cristo, esta risita. Esto es una risa irónica, con ironía, como si ellos tuvieran la razón. Ellos ya están demostrando la soberbia, la altivez y el orgullo. Y no son capaces, no quieren demostrar de que Pedro significa piedra pequeña, porque si no se las refuta claramente de que Pedro sea el Papa, el primer Papa, o sea la roca donde Cristo edificó su iglesia. Es así de claro. Y está visto. Simples pastores evangélicos les enseñaron, les inyectaron a sus adeptos, nadie tampoco, esa piedra que de otra vez. Son metáforas distintas. Usted no está confundiendo piedras a todos nosotros, también eso es verdad. Hay mucho, pero solamente dos argumentos poderosos, contundentes, para derrumbarle todo este sermón, este monólogo que le estaba dando, y así bien fácil. Bueno, pues ya se ve la soberbia. Así que Alex, yo te animo también a que busques en el latín antiguo lo que significa Pedro. Ya verás. Bueno, tú ya lo sabrás a lo mejor, pero no lo enseñáis porque se os refuta toda la historia del primer papa, de que sea Pedro. Porque sabes claramente que Pedro no es el primer papa. Pero claro, la Iglesia Católica debe tener un icono, debe tener donde agarrarse, porque no se puede agarrar a Cristo, porque Cristo, pues sí, nos dice, coge tu cruz y sígueme, y claro, significa claramente que dejemos nuestro yo, y vosotros no queréis dejar vuestro yo, y todo eso, ¿verdad? Pues nada, tenemos que tú retes al Ducing, que vas con una plastilina que no veas.